Bueno, vamos a seguir con hace una semana empezamos el tema como las generalidades del sacerdocio y dijimos que este es un tema muy importante para la iglesia en general, sobre todo en este momento. Perdón. Es un tema demasiado importante y que no tiene que ver solo con hombres, sino que tiene que ver sobre todo con familias y por lo tanto con las mujeres. Vamos a empezar hoy ya a profundizar un poquito con lo que empezamos hace 8 días, que fueron generalidades, y vamos a ver una cantidad de citas bíblicas. Entonces, como yo de pronto no soy tan bueno haciendo prédicas, pues entonces vamos a intentar, va a ser un poquito más pesado porque vamos a tener todos que buscar en nuestras Biblias. Y yo los invito a que hoy empecemos a hacer una especie de cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque quiero que empecemos a traducir dos cosas importantes que el Señor nos ha mostrado sobre el sacerdocio. Yo le he preguntado a él qué diferencia había entre el orden levítico, el orden de Leví o de Aarón y el orden de Melquisedec, o el orden al que estaba, bajo el cual estaba Jesús, ¿cierto? Y eso del orden, vamos a empezar a verlo a través de citas bíblicas, a qué se refería cuando algo estaba ordenado bajo una cierta descendencia, digamos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hacer un cuadro y hoy vamos a llenar una parte que tiene que ver mucho con Leví. Perdón, hay por ahí un micrófono abierto. Ya le ayudamos. Perdón. No creo que ya está, ¿no? Ok. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que entender con este tema del sacerdocio, y en realidad sabemos qué es el sacerdote delante de Dios. Porque yo creo que nosotros como iglesia hemos tenido una idea distorsionada del sacerdote. ¿Por qué? Porque crecimos en esta... Amparito, perdón, te voy a silenciar. Ah, ya, ok. Amparo Gómez, ya. Crecimos bajo nuestra iglesia católica y la imagen que tenemos del sacerdote es de estas personas, pues, que son las que dan la misa, como con su sotana. Esa es la imagen que yo he tenido siempre de sacerdote. Pero resulta que leyendo la Biblia encuentro que los sacerdotes eran escogidos por Dios. Ellos no se podían nombrar sacerdotes, o uno no podía decir, es que yo quiero ser sacerdote, entonces voy a entrar a clases de sacerdote y me voy a formar como sacerdote y fui un sacerdote. No, resulta que en la Biblia encontramos desde el Pentateuco que había un orden, que era el orden levítico. Levítico. Y este Levítico es porque viene de la tribu de Leví. Entonces, encontramos que los patriarcas estaba Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Tiene 12 hijos. Y uno de los 12 es Leví. De ese Leví, digamos que sale todo el tema del sacerdocio bíblico del Antiguo Testamento. ¿Por qué escoge solo a Leví? Resulta que vamos a buscar ya la primera cita y es Éxodo 32, 25. Si hay alguien que lo quiera leer, por favor. Moisés
Vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. ¿Sigo? Y por favor, Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. ok, paremos ahí entonces. Aquí nos está diciendo que la bendición en realidad que el Señor tenía era para todo Israel. Israel tenía que ser una nación de sacerdotes y de gente santa. ¿Y eso dónde lo encontramos? Nación de sacerdotes y gente santa está en Éxodo 29, 1, 4. Y entonces, cuando Moisés sube a recoger las tablas, a encontrarse con el Señor y baja, y ve que este hombre que había designado para cuidar a su pueblo, permite que todo Israel, con buenas intenciones, porque siempre me gusta hablar de esto, las buenas intenciones muchas veces no bastan, con buenas intenciones, ellos cogieron el oro, hicieron su becerro y empezaron a adorarlo. Resulta que los únicos que no adoraron a ese becerro fueron los de la tribu de Leví. Por eso cuando Moisés baja y se los encuentra, dice, ¿cómo así que están adorando a esta figura? ¿Quiénes son los que están conmigo y con Dios? Y la tribu de Leví fueron los que levantaron la mano, dijeron nosotros. Así que los levitas, el ministerio levítico, como vemos aquí, también es un ministerio de espada. Y de espada se traduce a palabra. ¿Ok? En este caso, pues lastimosamente tuvieron que herir a sus hermanos, matar a muchos del pueblo con la verdad. Y la verdad era la espada en ese momento, porque se habían desviado con buenas intenciones, como digo siempre. Las buenas intenciones no bastan. Entonces dice, ustedes se han santificado o de alguna manera han sido escogidos por su obediencia. Así que la obediencia aquí nos está mostrando que es uno de los ingredientes principales que tiene que tener un sacerdote. En este caso, vamos a hablar del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento generalmente los sacerdotes eran hombres. Pero vamos a ver cómo se traduce este Nuevo Testamento, cómo se traduce este Antiguo Testamento o este Antiguo Pacto en el Nuevo Pacto, y ahí el Señor nos incluye a todos. Así que hace sacerdotes también a mujeres, sacerdotisas en este caso. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la misión de un sacerdote, a diferencia de la de un profeta, era presentar algo de parte del pueblo a Dios. El profeta era inverso. Los profetas lo que hacían era coger un mensaje de Dios para el pueblo. O sea que el sacerdocio tiene un peso muy importante porque todo lo que venga de Dios va a ser santo y va a ser solo bendición para nosotros, a menos de que hayamos estado en desobediencia. Pero imagínense la responsabilidad tan grande que tiene que tener un hombre para poderle presentar algo sagrado o algo bueno o algo con olor fragante a ese Dios santo que, mejor dicho, no podríamos ni imaginarnos. Entonces, eh, la responsabilidad que tenemos nosotros como sacerdotes es bien grande, es bien, bien grande. Eh, yo pienso que muchas veces hemos cogido este tipo de pasajes como muy olímpicos, digo yo. Ay, sí, somos sacerdotes, amén, 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 amén. Pero ser sacerdote tenía una responsabilidad grande y vamos a ir viendo a medida que caminemos en esto del Antiguo Testamento cómo los sacerdotes morían, cómo los sacerdotes morían si presentaban algo que no estaba de acuerdo a las cosas que el Señor había dictado o si se salían un poquito de la instrucción. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Primera de Pedro,
capítulo 2, el versículo 5, para que empecemos a entrar en tema. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo ya que en el Antiguo Testamento teníamos un orden levítico y ¿se alcanza a ver o no se ve bien? Es que yo acá lo veo mal. Tenemos un orden levítico que está en el Antiguo Testamento y acá tenemos el orden de Melquisedec. Algunos lo escriben con Z y con K. Vamos a escribirlo como nos suena, porque no sé cómo es. Melquisedec. Y dicen que Jesús venía de este orden. Yo que he aprendido de un amigo siempre me cuenta que me ha gustado mucho esa ilustración, que el Antiguo Testamento, por ser antiguo, no quiere decir que se fue abolido. El Antiguo Testamento se potencializa cuando otras opiniones o conceptos que dio Jesús o los profetas del Nuevo Testamento o los apóstoles se sobreponen a esos conceptos y se puede ver mejor. Eso es como cuando uno va donde el optómetra, donde el oftalmólogo, ya que aquí hay médicos. Entonces a uno le ponen un lente y le dicen, pero le pongo otro más adelante. Ya veo mejor. O no, quitemos este y pongamos este. Entonces ponen diferentes tipos de lentes y logran dar con la fórmula de uno. Asimismo, he aprendido a ver el Evangelio completo de Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Así que todo lo que está escrito desde acá, rarísimo y súper cavernícola, digo yo, porque ahorita leyendo pues los sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes, y era descuartizar toros y cortarlos y sacarle las vísceras y ponerlos en un lado y quemar las otras. Yo decía, tremendo esto. ¿Qué significa? Esto no puede ser para nosotros. Pero resulta que la palabra dice que todo es una sombra, o que este es el primer lente, digamos. Pero a medida que vamos sobreponiendo otros conceptos, vamos logrando esa visión 2020, esa nitidez de la imagen de Jesús. Porque todas estas cosas, aunque no las entendamos muy bien, todas nos reflejan a Jesús. O sea, lo que logramos ver al final de sobreponer todos estos lentes es a Jesús mismo. Otra cosa que me decía el Señor es, no sé los que han tenido alguna oportunidad de hacer una maqueta, y cuando uno hace una maqueta, ¿cierto? De una casa, digamos, uno quiere construir una casa y hace una maquetica, con una cierta instrucción, uno dice, el frente va a tener tanto, el fondo va a tener tanto, los baños van a tener tanto. Y si uno hace la maqueta al pie de la letra según el plano, pues aunque la maqueta no es lo original, digamos, o no es lo real, pues uno con esa maqueta puede ir viendo cómo se va a ver la casa, cómo se va a posicionar, si es mejor por aquí, si es mejor por allá. Hay diferentes conceptos. Para mí estas instrucciones del Antiguo Testamento son como el armar la maqueta. Y el orden de Melquisedec para mí es ya vivir en la casa. Entonces, aprendamos a no ver la ley como abolida, sino como maqueta de algo que vendrá. Y vamos a leer ese pasaje porque en este está, vamos a Hebreos 8 y voy a leer todo Hebreos 8 porque es el pasaje fundamental para que podamos entender un poquito más todo lo del sacerdocio. Hebreos 8. Se dice que la carta de Hebreos fue escrita para una comunidad de judíos que vivía ahí alrededor de Jerusalén, que habían entendido que el Mesías era Jesús. Pero lastimosamente, pues,
lastimosamente no. Ellos de alguna manera estaban todavía ciegos eh, por una cantidad de tradiciones humanas que se añadieron a la palabra de Dios. Entonces ellos seguían con mucho ritualismo y Pablo les escribe esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían clarísimo lo que significaba ser un sacerdote. Y en esta versión dice el mediador de un nuevo pacto. Así que ya vamos viendo que sacerdote quiere decir mediador. Mediador está en la mitad de dos cosas. Ese sacerdote estaba en la mitad entre Dios y el hombre. Era muy responsable de llevar algo bien importante. Y si ese sacerdote del Antiguo Testamento no hacía las cosas como debía hacerlas, moría. Entonces es responsabilidad. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Voy a cambiar de versión, perdónenme porque esta Reina Valera eh, lo voy a ver muchos tienen NTV, ¿cierto? Perdón, yo lo cambio a NTV. Perdón. NTV. No leerla esto. El, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Todos los sacerdotes que hacían presentaban ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, miren lo que dice, es solo una maqueta, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Es decir, Dios a Moisés le dio unos planos y le dijo, y con estos planos tú vas a hacer la maqueta. Y con esa maqueta van a vivir durante muchos años. ¿Por qué? Porque llegará en el momento en el que todo esto que les estoy explicando se hará realidad y podrán vivir en esa casa. Y esa cumplimiento de la realidad se hace con Jesús, ¿ok? Así que Jesús no está invalidando nada de lo que vamos a ver, ni el descuartizar los animales, ni el quitarle la cabeza a las tórtolas, ni de una cantidad de simbologías o de instrucciones que el Señor dio en el Antiguo Testamento, pero que tienen una traducción a lo eterno, ¿ok? Y eso es lo que queremos empezar a estudiar y a ver. Yo sé que este tema va a ser largo, pero vamos a intentar en este tiempo, esta parte de Melquisedec en el cuadrito sinóptico del que estamos hablando, que vamos a hacer. No sé si en realidad es un cuadro sinóptico o es un cuadro comparativo, no sé si es lo mismo. Pero este cuadro comparativo o estas dos columnas que vamos a usar, hoy vamos a empezar a llenarlas de Levítico y vamos a tener varias citas aquí y vamos en las siguientes clases a empezar a llenar también la zona de Melquisedec y cómo van correlacionadas una con la otra. Hay muchísimo, pero vamos a hacer las principales. ¿Listo? Dice, versículo 6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con tus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor.
Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en el corazón y las escribiré. Pondré mis leyes y las escribiré en su corazón y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Bueno, en este tipo de traducciones nosotros vemos, decimos, el pacto anterior estaba defectuoso, el pacto anterior tenía defectos. El sentido original de esta porción no es que lo que el Señor hizo era defectuoso, porque si el Señor le dictó a Moisés, él mismo, dicen que él mismo escribió las tablas, no quiere decir que él escribió algo malo. O sea, yo no me puedo imaginar que el Señor haya hecho algo con un defecto. Es imposible. Lo que nos quiere decir es que lo que el Señor le mostró a Moisés era una maqueta, era algo que mostraba la realidad, mas no lo era. ¿Ok? Y quiere decir que en este momento, después de Pentecostés, esa realidad, ya desde ahí la casa se construyó, ahora vengan a vivir a la realidad. Esa maqueta, de alguna manera, uno la pone a un lado. Y mi mamá que construyó una casa hace unos años, por ahí nos encontramos la maqueta de la casa de ella. Y al principio, antes de construir la casa, esa maqueta lo era todo. Y la miraban y hacían y medían. Cuando ya mi mamá se va a vivir a esa casa, ya la maqueta pasó a un segundo plano y está llena de polvo y está por ahí guardada. No quiere decir que la maqueta no sirva. La maqueta era necesaria para llegar a la realidad de la casa original. Así que los invito a que no pensemos nunca que el pacto pasado era algo que no debía pasar, porque el Señor hace todo perfecto. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Un segundo? ¿2 minutos? Si alguien quiere preguntar o hacer un aporte. ¿Todo bien? Leo, Sí. eh, yo creo que lo que estás diciendo vale la pena ampliarlo o afirmarlo con lo que termina diciendo en el versículo 5 de Hebreos 8 que citabas ahora, porque al final dice textualmente en la Nueva Traducción Viviente, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Exacto. Y la ilustración que estás usando me parece muy valiosa porque Dios entrega el modelo y podemos decir sin equivocarnos que el modelo que Él entrega está perfecto. O sea, no tiene errores, no tiene nada diferente. Pero no nos olvidemos que hay un hombre de por medio, ¿cierto? A quien Dios mismo le dice a Moisés, asegúrate de hacer todo según el modelo. No quiero, pues, obviamente poner palabras en un contexto que no es, pero son esos espacios que siempre la palabra nos abre para considerar de que literal no quiere decir que él se equivocó, que Dios se equivocó y entregó una maqueta con una información errónea, no. Allí hay un tema de algo que posiblemente pasó por alto Moisés, algo que se estaba haciendo que no estaba siendo fiel al original maqueta y obviamente por eso Dios interviene y dice, no, hay que hacer esta corrección, ¿no? Pero no por causa de él, ¿no? Entonces es importante eso. Exacto. Los defectos que el Señor encuentra en la maqueta, gracias, Enrico. Los defectos que el Señor encuentra en esta maqueta no son por Él, son por nosotros. Lastimosamente a uno le dicen, este es el plano, construye la maqueta, y a uno se le va el métrico de más, el métrico menos, y ya después uno se cree tanto que dice, no, el Señor dijo que hagamos un solo piso, hagámosle 3, que se pueden hacer 3 sin problema. Es mejor, es con buenas intenciones, más gente va a caber en esa casa. Y resulta que se sale uno de la obediencia con buenas intenciones y termina de alguna manera siendo
teniendo un jaloncito de orejas. En el Antiguo Testamento pasó que murieron a espada. Ahora, pues, tiene que haber también otro tipo de consecuencias que todo les es lícito, pero no todo les conviene, decía el Señor. Listo. El llamado de Dios no es solo para ser salvos, sino para llevar a salvación. Acuérdense que la palabra salvación en hebreo es Yeshua. Entonces, el llamado de Dios no es solo para que nosotros nos salvemos, sino para traer a muchas personas más a salvación. O sea, para traer a muchas personas más al Señor, para traer a muchas personas más a Yeshua, a la salvación, a Jesús. Y ese es el propósito de un sacerdote. Porque hay tanta maldad en el mundo que el sacerdote lo que tiene que hacer es mediar contra ese lado de pecado y este lado tan extremadamente santo. Y para hacer eso necesitaba haber santidad. Y este tema de sacerdocio tiene que ver o es sinónimo de purificación. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todos los ¿cómo se dice? Las necesidades que tenía que, perdón, se me fue la palabra en este momento. ¿Cómo debía ser un sacerdote? Tenían que ser puros, no podían tener defecto, no se podían casar con una viuda, no se podían casar con una prostituta. Ellos tenían únicamente descendientes de Aarón. Y como les decía hace rato, la bendición era para todo Israel. Esto era para Israel completo. Era para Israel. Pero como no se pudo para Israel, pasó a Leví, solo a una de las 12 tribus. Y de Leví pasa solo a los descendientes de Aarón. O sea que esto se sesga. Toda esta gran bendición se sesga en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por el pecado. Pero cuando encontramos el nuevo pacto, encontramos a Jesús. Jesús ya nos incluye no solo a Israel, no solo a Leví, no solo a Aarón, sino a todos los que creen en él. Entonces, el Señor lo que hace es, y ya no son solo hombres, sino que acá encontramos mujeres también. Entonces, el Señor, por medio de su gracia y ese sacrificio perfecto que hubo aquí, que ya no eran muchos, muchos sacrificios al día, un gran sacrificio una vez al año en Yom Kippur. Dice que el sacrificio que hizo Jesús fue uno y para siempre. A través de ese sacrificio, esta brecha se abrió nuevamente. Y todo el que cree en él hace parte de ese nuevo orden, que ya no es levítico, sino Melquisedec, que ya no es una maqueta, sino una realidad. Pero la maqueta nos está mostrando que tenemos que tener responsabilidades, que tenemos que estar puros, que tenemos que ser santos, que tenemos que tener la próxima clase creo que Rodolfo habla de las vestiduras sacerdotales. Vamos a poder entender cómo se vestían los sacerdotes y la palabra habla muchísimo de que cambiaré sus vestiduras y los vestiré de lino fino y serán resplandecientes. Y digamos que en el futuro el Señor siempre nos ve a nosotros con ciertas vestiduras. ¿Por qué en el Antiguo Testamento también se hacía tanto énfasis a esas vestiduras? Eso lo vamos a ir estudiando también. ¿Listo? Voy a borrar esto para seguir en nuestro cuadrito. Entonces, nos vamos a enfocar ahora Antiguo Testamento, casi todo. Antiguo Testamento. Y orden levítico. Ya sabemos que acá era Leví. Más adelante veremos en el orden de Melquisedec quiénes son. Y específicamente los hijos de Aarón. ¿Ok? Y esto, si ustedes lo quieren ver, está en... Bueno, hay muchas, pero ya les digo exactamente.
Números 3:11, para los que anotan citas. Números 3:41. Número 25. Perdón. Número 25:12. Números 25:12. Números 3:45. Entonces aquí todas estas citas nos están hablando que he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos. Prácticamente el Señor está diciendo, esa bendición que era para todos los primogénitos, los he tomado para mí. Él dice, a los levitas los he tomado para mí. Ellos son santificados, ellos son apartados, ellos tienen una bendición especial. Y no es que el Señor hace excepción de personas, sino que todo tenía un plan perfecto. ¿Listo? Hebreos 7. Entonces, acá en el Antiguo Testamento vamos a entender, o ya vimos algo bien interesante. La Pascua en el orden levítico. Y vimos que eran los sacrificios de los animales para que el Señor pasara por encima, ¿se acuerdan? Vamos a ver también el día de reposo. El día de reposo como festividades. Y esto está en Levítico 23. Esto también está en Levítico 23. Quiero que leamos Éxodo 24:12, por favor. Alguien que me lo lea fuerte. 12. Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ok. Hasta ahí está bien. Y alguien que me lea, miremos si es Isaías 2:3 o es todo el capítulo 23, perdón. Isaías 2:3, alguien me que lo busque. No, yo creo que es Isaías 23. No, acá ya vemos que las tablas en el orden levítico fueron dadas. ¿En qué monte era ese? Monte Sinaí. El monte Sinaí. Ya les voy a decir cuál es la de Isaías. Isaías 2:3, Leo. Sí, léelo, por favor. Bueno, leo desde el primero porque dice, esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Ahí termina el 3, no sé si estás con esto o porque el 23. Ajá, ok. Ahí, perdón. Así que estamos viendo que en el Antiguo Testamento o en el orden levítico, la ley y la instrucción salió de Sinaí. Pero Isaías nos está profetizando que en el orden de Melquisedec saldrá de Sión. Es otro monte. Es otro monte. Como les digo, no es que este está abolido. Es que se hizo realidad o se completó o se consumó o se construyó y se puede hacer palpable ya desde el monte de Sión, porque dice que es de Jerusalén que saldrá la instrucción, que desde ahí aprenderá toda la gente del Señor. Si ven, estos conceptos yo quiero que vamos traduciéndolos. Aquí todavía no escriban nada, por favor. Esto para la siguiente clase traduciremos estos y muchos más. ¿Vamos claros hasta aquí? Bueno. Los sacrificios que se hacían en este orden levítico eran sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque alguien debía pagar. Y el Señor en su misericordia dijo, o muere el hombre o muere un animal. Entonces, no, pues que muera el animal. Sí, pero el animal tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, habían dos tipos de sacrificios. Aquí vamos a poner sacrificios animales.
sacrificios de animales y podían ser ganado vacuno, vacas, u ovino. No se podía sacrificar cocodrilos, ni leones, ni nada. Solo vacas, chivos u ovejas. Y si eran aves, porque no había para el ganado, tenían que ser tórtolas, tenían que ser palomas o pichoncitos de paloma. No podían sacrificar un águila ni un gallinazo. El Señor dio instrucciones bien claras. ¿Por qué? Porque Eran todos... animales inmundos. ¿Perdón? Porque esos eran animales inmundos. Sí, claro, eran animales que el Señor ya desde antes, incluso de la ley, había dicho que habían unos puros y unos impuros. Pero estos animales, lo bonito es que todos esos animales representaban a Jesús, porque eran animales, representaban el carácter de Jesús. Las ovejas no iban a matar a otra oveja por comer. Las ovejas se morían de hambre si no había pasto. O sea, representan el carácter del Señor. Por lo tanto, como les digo, todos los simbolismos o todo lo que está en la maqueta nos muestra una realidad mucho más grande y mucho más amplia que se consuma completamente en Jesús. Así que, para seguir en este lado levítico, esos sacrificios eran de animales, ya sabemos que eran vacas, eran ovejas o cabras o chivos, y si eran pajaritos, eran tórtolas o eran, pues sí, palomas, prácticamente. Hebreos 5 fue en lo que nos regimos o nos basamos la semana pasada, que es como la condensación de todo el sacerdocio o la traducción del sacerdocio antiguo al de Jesús. Estas son citas de la bibliografía de lo que estamos hablando, de lo que estamos entendiendo. Por favor, yo quiero que todos tengan como citas principales Hebreos 8, Hebreos 5, Números 8, para que los tengamos ahí. Y son capítulos completos que tenemos que empezar a leerlos nosotros, porque acabamos de leer en Hebreos 8 que en los últimos tiempos, o sea, ahora, no habrá maestros, sino que todos conoceremos del Señor. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es edificándonos los unos a los otros. Yo muchas de estas cosas no las sé, las estoy entendiendo y aprendiendo en este momento. Y el Señor quiere que juntos vamos armando esta gran maqueta para llegar a la realidad. Es más, el Señor en este momento ya nos está diciendo a nosotros, ustedes son las piedras vivas. Ustedes ya son parte de esa que fue una maqueta. Ustedes ya tienen que aprender a ocupar su espacio. Ustedes tienen que saber ya dónde van cada uno, dónde encaja, para qué fue creado. Y esto es la realidad palpable o el hacer realidad la maqueta que ya vimos y tuvimos. ¿Listo? Hebreos 5 entonces es importante. Aarón fue el primero según el orden de Leví. Fue el primer sumo sacerdote. Eso es importante que lo tengamos acá. Fíjense que hay problemas técnicos con el marcador. Así que Aarón es el primero de los sumos sacerdotes. Tiene un llamamiento muy bonito que lo vamos a leer en este momento. Y según el orden de Melquisedec, es Jesús. Ahí les estoy adelantando la tarea, pero como dije, vamos llenando solo esta parte. Aarón fue el primero según el orden de Leví. Números 8. Les dijo y vamos a leer bastante. Vamos a leer un pedacito de esta parte de la dedicación para que entendamos. Y vamos al versículo 5. Dice, consagración de los levitas. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación.
O sea que aquí vamos a ir parando para ir armando nuestro coso. Para consagrarnos como levitas o como sacerdotes o como servidores de ese Dios, una cosa importante, de las más importantes, era ser... ¿Puedo borrar esto ya para seguir llenando otra vez de arriba para abajo? Por favor, si me confirman. ¿Podemos borrar? Tenemos Leví, tenemos Pascua, tenemos el día de reposo, tenemos el monte Sinaí, tenemos sacrificios de animales y tenemos a primer sumo sacerdote. Primer sumo sacerdote, que es Aarón. ¿Listo? Voy a borrar porque no tenemos mucho espacio. Otra cosa muy importante en el orden levítico para su consagración era ser lavados. Dice, lavados con agua. Y dice, con el agua de la expiación. Y la expiación era prácticamente quitar el pecado, llevárselo, trasladarlo a otro lado. Entonces, ¿cuál es esa agua de la expiación de la que habla este versículo? Pues en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto o en la realidad espiritual o en ese plano superior, pienso que nosotros estamos siendo lavados por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir. El Espíritu está más adelante. Dice, por el agua de la expiación, versículo 7, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, nuevamente vestiduras, y serán purificados. Entonces, nos está hablando de agua, nos está hablando de navaja, y esto yo pienso que tiene que ver con cortar de raíz muchas cosas, lo iremos traduciendo. Estamos viendo en este mismo versículo, dice, lavarán sus vestidos, vestiduras, y todo esto es un proceso de purificación. Purificación. O sea que muchas veces la navaja, eso que nos duele, que nos raspen, que nos quiten. No sé, para los que tenemos barro al día que nos pasan la navaja, primero que todo uno se siente, no tiene barba, se siente como si estuviera desnudo. Y segundo, se irrita la piel, arde, duele, uno que no está acostumbrado lo pueden cortar y demás. Así que yo pienso que la tribulación o la navaja también hacen parte de esa preparación de purificación. Y es algo que estamos o hemos aprendido hasta ahora. Nos quedan 7 minutos y vamos a intentar avanzar un poquito en esto. Dice, luego tomarán un novillo con su ofrenda, versículo 8, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto, y Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Así que el Señor está tomando posesión. Está diciendo, esta parte es mía. Esta parte es apartada. Esta parte tiene que ser diferente. Ya traduciremos esto nuevamente a el orden de Melquisedec, que son 2 clasecitas más adelante. Perdón un segundo. Perdónenme un segundo. Ok. Listo. Vamos a seguir. Los levitas
En el antiguo, en el orden levítico, recibían diezmos de las otras tribus por el servicio que tenían dentro de la casa del Señor. Los que no eran sacerdotes, como esto de pronto se me pasó decirlo, dentro de los levitas están los sacerdotes, que son solo los descendientes o los hijos de Aarón, ¿ok? De Aarón para abajo. O sea, quiere decir, todos los sacerdotes son descendientes de Aarón y son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los levitas que no venían de la casa de Aarón, que eran de la tribu de Leví, sí, pero que no venían de Aarón, eran aquellos que sacaron las espadas y todo, y sirvieron, y sirven. Aún ahora hay una cierta rama que son los que sirven en todas las cosas del templo. Entonces, los sacerdotes, como hablamos ahorita, eran los que ofrecían el holocausto, los que descuartizaban el animal, los que los quemaban el animal los que lo ponían en el fuego, los que rociaban la sangre, pero estaban los otros levitas que muchas veces eran músicos. Vemos adelante un ministerio levítico de músicos muy bonito con el rey David. Estaban levitas que eran los encargados de la guardia, del tabernáculo, del lugar donde estaba posicionado el templo, más adelante. Los levitas estaban encargados de limpieza incluso. Tenían demasiados que hacer, pero eran dedicados 100% a la obra del Señor. Así que estos levitas recibían diezmos. Las otras 11 tribus, el Señor les dio una instrucción que se los dieran a estos. ¿Listo? Para su sustento. Este tipo de sacerdocio, lastimosamente, era perecedero, temporal y era muy humano. O sea, aunque el diseño era divino, lo ejecutaban los humanos. Así que vemos que cuando el sacerdocio no se ejercía de la manera correcta, esos humanos morían. Y eso pasó con los hijos de Aarón cuando ofrecieron, perdón, con los hijos de Luz, ¿me ayudas, por favor? Con los hijos de un sacerdote que ofrecieron. Mismo, Leito, de Aarón Pero, mismo. Ofrecieron fuego extraño. Sí, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. Lo Sí. llama la Biblia. Fuego extraño. Y fuego extraño yo siempre pienso que es algo parecido, pero no es la instrucción exacta. Así que con buenas intenciones fueron y prendieron algo que no era y murieron. Entonces, en este sacerdocio, que era perecedero, temporal y tenía un componente muy humano, pues nos encontramos con una cantidad de, como decía ahorita Hebreos 8, defectuosos. No por lo del Señor, sino por el componente humano que había aquí adentro. ¿Listo? Yo quiero que leamos Génesis 49:5, por favor. Alguien que me lo lea. O lo buscamos aquí. Génesis 49:5. Aquí, Leito. Simeón y Leví son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia. Por favor. ¿Se escuchó? Preparo. No, ¿puedes repetir, por favor? Es que no sé si mi internet está muy malo. Génesis 49:5, ¿sí? ¿Sí? Simeón y Leví son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes. Pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. ¿Sigo? Sí.
Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Ok, perfecto. Esta es una parte en la que nos muestra que el levita de alguna manera tiene dentro de sí una sed de violencia. Por eso el Señor de alguna manera les dio espada, pero en esta porción de la Biblia estamos mostrando que el Señor estaba enojado con ellos porque Simeón y Leví mataron con buenas intenciones a hombres porque deshonraron a una mujer. No sé si se acuerdan todos de esta historia. Pero dentro del ministerio levítico hay justicia, pero a lo que el Señor nos está llamando a nosotros en la actualidad es a no ser juzgados por esto que hay dentro de nosotros. Y esto lo he podido yo ver personalmente en mí. Y la sed de justicia muchas veces nos lleva a no cumplir el propósito divino que el Señor tiene para nosotros como sacerdotes dentro de nuestro hogar o de nuestra familia. Por lo tanto, esta es una parte de los levitas que quería mostrar que hay demasiada humanidad dentro de este orden. Y esa es la parte en la que nosotros no podemos actuar ni obrar y tenemos que trasladar esto a este lugar, al orden de Melquisedec. Esto lo vamos a ver, como les dije, en 2 clases, esta parte humana, cómo el Señor la reemplaza con el poder de su Espíritu Santo hoy en día en nosotros. O sea que todo este ministerio se está perfeccionando en Jesús. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿O quiere hacer algún comentario? Leo, ¿Sí? solamente para que me ayudes como a aclarar esa parte que no entiendo. Señor. En la parte cuando cuando Moisés se va y todo el pueblo de Israel le pide a Aarón que cree unos dioses para ellos, Aarón les pide el oro, con todos sus anillos y aretes, y con sus propias manos hace el becerro él, como sumo sacerdote que ya era designado por Moisés. Y cuando llega Moisés, hace matar a los 3.000 que estuvieron ahí festejando con el becerro, pero Aarón, que fue el sumo sacerdote, el guía, el que estaba al frente, al lado del becerro, no le hace nada. ¿Por qué? Me corchaste. No, parece que la palabra dice que Dios le dio instrucciones a Moisés que lo nombrara sumo sacerdote. Así Sí. Aarón, y Dios conocía lo que iba a hacer Aarón, porque Dios conoce todo el futuro. Pero cuando Moisés baja del monte, ya tiene instrucciones de Dios de nombrarlo sumo sacerdote. Eso es, ahí queda el misterio. ¿Por qué Dios permite eso? No lo sé. Pero también nos dice que el hombre se puede equivocar cualquier sea su intención, pero Dios tiene la misericordia, tiene el control de todo para dar las indicaciones en el momento. Mira, yo creo que según esto, pues yo leía y dice que él recoge el oro, echan todo el oro y sale el becerro. O sea, eso es como si fuera algo incluso sobrenatural. No es que lo hace solo con sus manos, él lo recolecta, ellos tiran el oro y dice que el becerro sale y entonces lo adoran, ¿cierto? Acordémonos también que él salva a los cuando se dice que a sus hermanos, está hablando a la gente de otras tribus, pero dice que al lado de Moisés se hizo todo Leví, y acordémonos que Aarón era de Leví. Entonces, no sé si en ese momento se haya presentado una oportunidad de volver al Señor o de arrepentimiento. Eso no lo narra pues exactamente la palabra, pero pienso que de alguna manera Aarón cae en cuenta y dice, la embarré, actué sin sabiduría, mejor dicho, la embarré completamente. ¿Sí? Leo, una cosa que de pronto nos puede servir, porque yo encuentro aquí un símil con
una situación en un contexto diferente, pero cuando el pueblo le pide directamente a Dios que les diera un rey en una época muy complicada, el Señor inclusive insiste varias veces y les dice, pero ¿para qué quieren ustedes un rey? ¿Para qué quieren ustedes un rey? El pueblo insistió, hasta que lee uno en un contexto bastante particular. Dice, ok, ¿ustedes quieren un rey? Ok, ahora van a ver qué clase de rey les voy a dar. Y entra en la escena Saúl. Yo pienso que, y también viene a mi mente una palabra muy, muy especial de David, porque David, habiendo sido ungido, no levanta su espada a Saúl a pesar de que era perseguido por él. O sea, ¿por qué? Y hace una declaración, líbreme de tocar al ungido del Señor. Yo pienso que por alguna razón el Señor tenía claro el rol de Aarón y obviamente él no se iba a echar para atrás. Y quienes movieron, digamos, y quienes insistieron en que mira, es que se está demorando demasiado, haznos un ídolo, haznos un becerro, ¿no? Fue el pueblo y tal vez por eso se lee que Dios obviamente viene y la orden fue acabe con ellos, porque yo pienso que es como el foco de donde viene el problema, entonces Dios viene y ataca el problema. Es una interpretación obviamente que veo así, pero no quiere decir que sea pues dogma de fe. Perfecto, ¿no? Me parece chévere esa parte. Es algo que creo que profundizaremos en eso. Leito, yo creo que tiene mucho que ver la intención del corazón y eso es lo que Dios vio realmente en ese momento en el pueblo, ¿sí? Sí. Aunque sabemos que la intención inicial era buena, lo que estaban provocando era incorrecto porque estaban desviando la mirada de él, ¿sí? Lo que hizo Aarón realmente fue seguir la petición del pueblo, pero no nació de él el querer hacer lo que se hizo. Él simplemente se dejó guiar por la petición del pueblo, como dice Enrico. Y yo creo que ahí está realmente la respuesta del asunto. Sí, y yo pensaba también que el juicio de pronto fue contra el pueblo que estaba desenfrenado en ese momento, o sea, estaban en ese momento de desenfreno. Yo pienso que cuando Aarón vio eso, él se asustó y dijo, ¿qué hice? En realidad fue la intención del corazón la que el Señor juzgó en ese momento. Y hubo juicio para los desenfrenados, más para Aarón creo que se halló misericordia. Ahí dice una palabra en Romanos 9:15. Dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Es que Dios es el que tiene el control. Uno tiene que aprender eso de que uno no puede ser juez. Uno quiere ser juez de todas las cosas y cree que porque es juez, este sí, este no, por lo que uno ve. Por ejemplo, en este caso, habla del sumo sacerdote y es el primer sacerdote, prácticamente el sumo sacerdote, y cometió errores. También nos muestra la debilidad del ser humano, porque él elige seres humanos que son muy débiles y nos pone a ser sumo sacerdote para purificarnos y mejorar. Él no elige perfecto, el único perfecto es que nos muestra a través del sumo sacerdote que es Jesús. Entonces ahí nos va mostrando cómo nosotros tenemos debilidad. Tenemos que trabajar en eso, de no ser jueces. Y segundo, aceptar que Dios tiene misericordia de nosotros. Esto todo tiene que ver, Leito, con la soberanía de Dios, de la que hemos también venido hablando, en medio de la cual no todo lo vamos a entender. Pero Él sabe por qué sí o por qué no de lo que nos parece a nosotros injusto. Pero Él es justo y sigue sentado en el trono. Amén. Amén. Quiero que cerremos ya, nos queda un minuto. Y quiero que leamos Levítico 21, porque en Levítico 21 hay analogías o hay partes de la maqueta que me han parecido bien interesantes para que las anotemos aquí. Bueno, y vamos a hacer la traducción de esto dentro de poco. Y lo voy a leer, Levítico 21, lo voy a leer desde el 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por
más por su pariente cercano, por su madre, o por su madre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Entonces, nos está hablando de contaminación por muertos. Había algo muy especial de no tocar a los muertos o de no estar en contacto con muertos. Ya vamos a ver cómo se traduce. Dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Versículo 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán en la punta, ni se cortarán la punta de la barba, ni en su carne harán rasguños. Dice, santos serán. Esto habla también de marcas, de tatuajes. Estas cosas las hemos traducido también a otras cosas como muy físicas, pero pienso que tiene una traducción en el orden de Melquisedec también más profundo de solo las cosas tangibles, digamos. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Quiero leerlo en otra versión. Hoy la leí en NBI, ese versículo específicamente, y me gustó mucho en esta versión, porque dice, los sacerdotes, vuelvo al 5, los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo, deberán ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Así que estas ofrendas de las que nos hablan que hacían los sacerdotes, ofrendas, son como el pan, dice. Y esta sí la quiero poner desde ya en el otro lado. Porque todas estas ofrendas son como el pan. ¿Y quién dijo que era el pan de vida en el Nuevo Testamento? Jesús. Entonces, cada ofrenda que presentaban los sacerdotes era una representación del sacrificio que haría el Señor Jesús. Voy a dejar hasta aquí estas. Para la próxima clase que vamos a hablar de vestiduras sacerdotales, nos vamos a enfocar en este puntico de aquí, vestiduras, y lo que dice el Señor, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero dentro de, no la próxima, dentro de 8 días, sino dentro de 15, vamos a empezar a hacer la traducción de todo esto que vimos hoy, de las ofrendas de animales, de no tocar los muertos, de no raparse la cabeza, de no despuntarse la barba y todo esto, como en el orden de Melquisedec tiene una realidad ya muy profunda y muy tangible, hecha gracias a la obra de Jesús en la cruz. ¿Listo? Yo creo que vamos a parar aquí. Si no hay ningún otro aporte o duda, yo creo que podemos parar y seguir con el grupo de hombres y mujeres orando. Si me dicen, oramos o si hay algo que alguien quiera preguntar. Última pregunta. Sino que el pastor ore. Estás en silencio. Listo. Padre Santo, gracias por tu presencia en la vida de cada uno a través de tu Espíritu Santo. Queremos que esta palabra, que es profunda, que ha sido escrita en nuestros corazones, pero que nos la está revelando a nuestra parte mental, para que podamos pensar, entender y poner por obra, sea verdaderamente una revelación diaria para cada uno de nosotros. Necesitamos de tu Espíritu Santo para entender todo esto, Señor, que es el reflejo de Jesús desde el antiguo pacto al nuevo pacto. Y queremos, Señor, que trabajar en esto como un grupo, como una congregación que está buscando, Señor, creer en lo que tú ya dejaste escrito, pero como dije antes, Señor, poderlo aplicar a nuestra vida diaria y saber que tú estás con nosotros para darnos toda la enseñanza. No queremos cometer errores, queremos ser o ajustarnos a tu voluntad y a tu instrucción perfecta. Lo creemos y sellamos esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Yo quiero que por favor
creyendo en lo que dice Hebreos 8, ya no hay maestros. El Señor se ha revelado a cada uno y se ha revelado a través de su palabra. La bibliografía de todo esto que hemos hablado, lastimosamente en tan poco tiempo, está toda en la palabra. Y quiero que por favor leamos capítulos completos. Ojalá pudiéramos leer libros completos. Hoy logré leer escuchando Levítico desde el 1 hasta el capítulo 22. Y de verdad que el Señor es muy repetitivo en cosas dentro del libro de Levítico, pero le empieza a aclarar a uno muchos conceptos. Yo los invito a que puedan leer el capítulo 8 de Hebreos completo para que se lo anoten ahí y sea la tarea para dentro de 8 días poderlo tener leído. Quiero que podamos leer el capítulo 5 también de Hebreos, que habla del sacerdote. Quiero que podamos leer Éxodo, el capítulo 34. Hay bastante para leer. Habías dicho números 8 también. ¿Cómo? Habías dicho números 8. Números 8, importantísimo. Éxodo 32. Y Éxodo 29. Mejor dicho, si se quieren empezar a leer Éxodo desde el 29 hasta el 34, ahí hay gran parte de todo el tema de sacerdocio del orden levítico. Así que son historias muy chéveres y para que cada uno empiece a armar su maqueta en su mente y a vivir la realidad que ya tenemos en Cristo. ¿Listo? Bendiciones a todos. Muchas gracias.